Bienvenidos a este tutorial sobre cómo implementar audio en los videojuegos de Game Jams. Hoy exploraremos su importancia, cómo configurarlo correctamente y veremos algunos consejos claves para optimizarlo en tus proyectos. ¿Por qué es importante el audio en los videojuegos? El audio es fundamental porque enriquece la experiencia inmersiva al involucrar múltiples sentidos. Mientras más sentidos estén implicados, más profunda será la conexión con el jugador. En los videojuegos, los sentidos principales son el visual y el auditivo. Prescindir del audio puede reducir significativamente la calidad de la experiencia. Un buen diseño sonoro refuerza los eventos del juego y ubica al jugador en el tiempo y el espacio de la narrativa. ¿Por qué incorporar audio en una Game Jam? Aunque las Game Jams suelen tener tiempos limitados, el audio no debería considerarse solo un complemento. Un evento sin sonido no solo pierde impacto, sino también precisión. El audio aporta claridad y mejora la responsividad del juego, lo que lo hace indispensable para transmitir eventos en tiempo real. Por eso, siempre que sea posible, dedica tiempo a trabajar el audio. ¿Qué es un Audio Manager y cómo configurarlo? Un Audio Manager es la parte del proyecto encargada de gestionar y reproducir los clips de audio. Una buena práctica es estructurarlo como un singleton, un objeto único que centraliza la reproducción de los sonidos. Con el singleton garantizas que todo el juego usa un único controlador de audio con las mismas configuraciones y puedes acceder a él fácilmente desde cualquier otro script. Por ejemplo, en lugar de que cada objeto o escena como monedas, armas, puertas, personajes, etc. reproduzca sonidos individualmente, estos hacen invocaciones de funciones del Audio Manager que será el encargado de gestionar los clips. Esto garantiza un control centralizado y eficiente. Vamos a ver cómo se hace esto en Unity y Godot. Adjunto los códigos para que puedan copiarlos e incorporarlos a sus proyectos. En Unity, una manera sencilla de hacer esto es agregar un objeto llamado, en este caso, Audio Manager, al cual le vamos a agregar un script. Es una clase y tiene una variable por clip de audio distinto que haya. Todas son serializedField para poder editar cada una desde el inspector con comodidad. Acá podemos ver la parte del código necesaria para que esto sea un singleton. Con este código lo que se está haciendo es instanciarla una única vez. Recomiendo hacer una función por cada uno de los clips para directamente llamar a la función correspondiente y no pasar cuál audio se quiere reproducir como argumento de la función por dos razones. Primero, porque es más fácil. Por ejemplo, la función llamada playShoot va a llamar la función que reproduce un disparo sin pasarle como argumento la palabra shoot. Pero, por otro lado, aparte de esa simpleza, me parece que de esta manera lo que se puede lograr es programar comportamientos distintos en cada una de estas funciones. Entonces, llegado el caso en que una de las funciones tenga que hacer algo muy distinto, como reproducir algún efecto bajo ciertas condiciones, al tener el código estructurado de esta manera, es fácil editarlo y programarlo. En Godot obviamente es distinto, pero tiene similitudes importantes. Esta aproximación no es estrictamente un singleton, pero tiene casi todas las características de este. Para crearlo tenemos que hacer el script y después en Project Settings vamos a Globals y ahí tenemos que agregarlo poniéndole un nombre, haciendo referencia al script en cuestión y listo. ¿Qué pasa? Este script se va a ejecutar al inicio del juego. ¿Por qué esto no es un singleton? El haberlo puesto ahí no impide que por accidente o a propósito podamos poner este mismo script en otro lugar y ejecutarlo desde otro lado. No lo hagas, porque justamente se trata de tener una única instancia. Podríamos hacer la restricción, en este caso no la tengo programada, pero si se te ocurre hacerlo, adelante. Esta aproximación es levemente diferente, un poquito más sencilla, pero también tiene sus cuestiones interesantes que se podrían también aplicar en Unity. Y la aproximación de Unity también se podría aplicar a Godot. Así que te animo a pasarlas si te interesa una u otra en uno u otro motor.
En este caso, la función encargada de mandar a reproducir pide como parámetro cuál es el audio que se tiene que reproducir. Mi objetivo es mostrar acá otra manera. Otra cosa interesante que se hace en este caso es que por cada reproducción se genera una pequeña variación en el tono o pitch de manera aleatoria. Así, cada vez que se repiten los clips, suenan levemente diferentes, aportando variedad. Esto está hecho más que nada para los one shot. Por ahí para los loops no sería el caso. Otra cosa interesante que tiene esta aproximación es una limitación en la cantidad de sonidos simultáneos, que en este caso es de 12. Sirve para prevenir un inoportuno exceso de volumen generado por la suma de demasiados sonidos simultáneos. Esto generalmente se produce por error en la ejecución del loop principal del juego externo al Audio Manager. Es raro que suceda, pero me pareció interesante mostrarlo. En los otros motores se podría hacer lo mismo. Recomendaciones para colaborar en el desarrollo. Si sos el encargado del audio y sabés algo de programación, facilitale el trabajo al programador principal del juego. Durante una Game Jam, el equipo suele estar bajo presión. Entregá un Audio Manager funcional con volúmenes preajustados para reducir la carga de trabajo y evitar estrés de último momento. Por ejemplo, configura los clips con niveles de volumen razonables desde el inicio para que solo se necesiten ajustes mínimos más adelante. Un audio bien preparado facilita que él o los programadores principales puedan dedicarle más tiempo a las cosas críticas. Tipos de sonidos. One Shot. Son sonidos que se reproducen una sola vez por acción, como disparos, saltos, clics en botones de los menús. Son esenciales para acciones específicas y dan feedback inmediato al jugador desde su interacción o de un cambio de estado en el juego, como la apertura de una puerta, la alarma de un enemigo. Después están los loops, que son sonidos que se repiten continuamente como efectos de ambiente, viento, agua que fluye, la música que acompaña el juego. Estos crean la atmósfera del juego y no dependen tanto de las acciones del jugador. Producción de clips de audio. Tiempo de entrada. Conviene que todo clip suene ni bien se comienza a reproducir y no intentar incorporar silencios de retraso que luego pueda manejar la programación del juego. De esta manera, garantizamos que mediante la misma programación se puede ajustar el momento preciso de comienzo del clip en cuestión. Por ejemplo, 2 segundos después de que el personaje entre en una habitación. ¿Qué pasa si después se decide que en vez de ser 2 segundos sea 1 o 1,5? Inicio y fin de los clips. Evita cortes bruscos al final o al principio de cada clip. Aplica fade in y fade out. Esto previene ruidos molestos y cuida los equipos en los que se va a reproducir. Control de volumen. Exporta los sonidos con un nivel balanceado, como de menos 18 dB de RMS, tal vez menos 12, todos aproximadamente al mismo nivel para evitar diferencias grandes entre los clips. Usa un limitador si es necesario para cortar picos. Deberían estar máximo en menos 6 decibeles. Estos niveles tienen en cuenta que los clips pueden ser reproducidos al mismo tiempo. Por lo tanto, si pensamos en las posibles sumatorias que se podrían dar en la ejecución del juego, necesitamos ese margen. Formato recomendado. Usa el formato WAV. Es universalmente compatible y fiable. Solo considerar exportar en un formato comprimido si se debe ajustar el espacio en que ocupan los assets por reglamento de la Jam o por limitación de los dispositivos donde se va a ejecutar el juego. Si bien la música suele comprimirse porque su duración total en un juego grande ocupa mucho espacio, en un juego de Game Jam con aproximadamente 2 o 3 pistas de música, generalmente eso no es necesario. Así que no hace falta. Herramientas recomendadas. Como editores te recomiendo por un lado Audacity, que es gratuito, ligero, fácil de usar, es ideal para las Game Jams. Y por otro lado te recomiendo a Reaper, es más avanzado, está disponible con una licencia de prueba ilimitada y es perfecto para quienes necesitan más potencia de parte del software. En realidad tiene mucho más de lo que vas a necesitar en una Jam, pero es una excelente opción para hacer cosas un poco más avanzadas. Fuentes para obtener sonidos. Por un lado tenés la generación propia de sonidos.
Podés grabar sonidos con tu celular, que es una opción rápida y aunque de no mucha calidad, es efectiva en caso de apuro. Si disponés de micrófonos dedicados a la grabación de audio, es preferible, pero no es imprescindible. Así que tal vez con el celular podés conseguir algo aceptable para la Jam. Por otro lado tenemos las librerías gratuitas. En sitios como freesound.org ofrecen sonidos bajo licencia Creative Commons de alta calidad. Se debe tener en cuenta que al tratarse de sonidos grabados en distintas condiciones, con distintas técnicas, pueden tener diferencias importantes en calidad y cualidad, así que vamos a tener que compensar esas cosas luego en la edición. Si estás necesitando efectos de sonido de videojuego tipo retro, hay un software excelente que se llama VFXR. Crea sonidos tipo 8 bits y es muy fácil de utilizar. Además, tiene algunos botones de randomización de los parámetros que vienen muy bien para cuando preferís encontrar alguna cosa interesante de manera aleatoria. Diferencias entre sonidos de ambiente y de acción. Por un lado tenemos los sonidos de ambiente. Estos efectos son los que simulan el entorno, como el viento, la lluvia. Suelen reproducirse en loop, o sea que cuando terminan vuelven a empezar y así continuamente, o por lo menos hasta que el juego los frene, y suelen ser extensos, de más de 20 segundos a varios minutos pueden durar. Por otro lado tenemos los sonidos de acción, que son efectos que responden a cambios en el estado del juego, como abrir una puerta al recoger un objeto. Suelen ser del tipo one shot y breves, a veces una fracción de segundo, por ahí pocos segundos, pero no mucho más. Acá les muestro en Sardis Maze, un juego de 2020, indie desarrollado por Full Trek Media, una buena combinación de efectos de ambiente y de acción. Contraste y combinación de sonidos. Cuando se mezcla música y efectos de sonido, es crucial que sean de distinta naturaleza para evitar que se enmascaren. Por ejemplo, podés usar una música orquestal y efectos de sonidos sintéticos o viceversa. Esto asegura contraste y claridad. Si usás los mismos sintetizadores o las mismas fuentes, fuera las que sean, para hacer la música y los efectos, podés encontrarte con el problema de que unos se van a enmascarar con otros. Va a parecer que los efectos son partes de la música y no van a comunicarle cosas al jugador. Así que la experiencia se va a ver afectada. Por otro lado, recordá el poder de combinar sonidos. El sonido ideal generalmente se logra mezclando varias capas distintas o tal vez copias de la misma capa con procesamientos distintos. Por ejemplo, duplicar un clip y aplicar efectos distintos a cada una puede dar un resultado más rico y más dinámico y una cuestión única, a veces más original. Algunos de los efectos más útiles son la distorsión, que es un efecto que convierte la potencia del volumen del clip en armónicos superiores. Esto es útil para intensificar sonidos que deberían ser potentes como gritos sin aumentar excesivamente su volumen real. Por otro lado tenemos el delay y la reverberación. Son efectos temporales, simulan ambientes específicos desde espacios abiertos hasta interiores grandes o pequeños. Los tiempos largos generan ambientes amplios, los cortos, espacios reducidos. La ausencia de estos efectos genera la sensación de exterior, justamente por la ausencia de rebotes. Otro efecto es el cambio de pitch, o sea, alterar el tono de un clip. Puede crear efectos únicos como voces robóticas, tal vez sobrenaturales. Por ejemplo, se puede duplicar una voz, subir una pista de pitch y bajar la otra. Entonces logras algo bastante distinto al original, pero se entiende la palabra. Acá les muestro en Pseudo Regalia, un juego del 2023 indie desarrollado por Ritzler, la efectividad de la reverberación, cómo hace que sientas que cambiaste de un ambiente más chico a uno más grande con este efecto.
Es muy importante no abusar de los efectos. Aplica solamente lo necesario para lograr el resultado deseado. Una buena práctica es agregar el efecto gradualmente, ajustarlo hasta que te parezca óptimo y después reducirlo ligeramente para evitar exceso, o sea, un poquitito menos de lo que en un principio creíste suficiente. Consejos prácticos para las Game Jams. Primero, prioriza lo funcional. En una Game Jam es mejor algo hecho que algo inconcluso que promete ser perfecto. Si dudas de un clip, incluílo en el proyecto y avanza. Va a haber tiempo para hacerle mejoras más adelante. Segundo, entrega temprano. Los programadores necesitan tiempos para integrar los recursos. Asegúrate de tener el audio principal e indispensable listo antes del 50 o 60% del tiempo disponible. Y con el resto del tiempo trabaja en lo demás. Tercer consejo, itera sobre lo existente. Una vez que el audio esté en el juego, podés mejorar y ajustar sin retrasar el proceso del equipo, siempre y cuando se esté trabajando con un sistema de versiones como Git. Así que hacer un audio rápido, ponerlo en el juego, es una muy buena idea porque ya está ocupando su lugar en el proyecto. Después lo puedes reemplazar por el definitivo, no hay problema. Recordá que las Game Jams se tratan de plasmar ideas de manera ágil, completando el juego en el tiempo establecido. No se trata de alcanzar la perfección. Hace que los audios sean claros, funcionales y estén terminados a tiempo. Se puede considerar que lo trabajado va a ser un buen borrador para mejorar después de terminar el evento. Y lo más importante es que disfrutes del proceso, colaborando y alentando a tus compañeros. El solo hecho de haberla pasado bien en la Game Jam ya implica éxito. Para más información o consulta, no dudes en escribirme. Mucha suerte, disfrútalo. Chao.